Buenos días. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de dar inicio. Les agradecemos muchísimo a todos y todas las personas que aceptaron esta convocatoria. Es parte de ese ejercicio en el cual nos hemos propuesto desde la Universidad Pedagógica Nacional y desde el IDEP, Institutos para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, una que podríamos llamar de manera muy tranquila alianza para lograr mantener en el tiempo una condición que nos parece absolutamente importante. Una de esas condiciones que si no lo hacemos nosotros, si no logramos ocupar esos espacios, pues difícilmente lo harán otros, o si lo hacen, lo harán desde una condición diferente, y por eso tiene mucho sentido lo que hoy vamos a hacer, y es el reconocimiento a nosotros. Todos los que estamos aquí ostentamos esa bella condición de ser maestras, de ser maestros. Para lo que hemos denominado la Alianza Universidad Pedagógica, y particularmente con el Museo de la Universidad, el Museo de Memoria nos permite hacer un planteamiento que insistentemente, tal vez los que llevamos más tiempo en el magisterio, aquí Alejandro sabe que somos bastante más persistentes en seguir en esta tarea, no celebrar el Día del Maestro como un hecho de reconocimiento desde lo festivo, desde la fiesta que implicaría eso, desde la alegría que puede generar, que es muy importante. Consideramos importante hacerlo desde la historia, desde la esencia de lo que representa para las y los maestros el hacer parte de una condición que se logra materializar muchas veces desde la experiencia, la mayoría de ellas, pero que también, y en circunstancias como la que acoge la Universidad Pedagógica Nacional, que es una universidad absolutamente dedicada a la formación del magisterio de la ciudad y del país, requiere ser ubicada más en el espacio de lo que significa ser maestro, ser maestra. Por eso, y tal vez ustedes lo pudieron ver en la convocatoria, no decía celebración, decía vamos a hacer una conmemoración. O sea, conmemorar es traer a la memoria, sentirnos que si bien es cierto hoy, en el aquí y en ahora, maestros y maestras jóvenes, de los que o están en proceso de formación o ya iniciaron su ejercicio profesional, pero que continúan en ese proceso de formación después de la formación inicial en las escuelas normales. No sé cuántos de aquí sean normalistas. ¿Ninguno? Uy, buen dato. Buen dato, pero preocupante. Ah, no, sí, tengo que levantar la mano. Yo soy normalista. Y continuamos con, vuelvo e insisto, un poco como desde el espacio de la persistencia y de la capacidad de reconocernos como sujetos que podemos ayudar a transformar las condiciones en las que una ciudad, un país, una nación se piensa desde la educación, abrir espacios, y por supuesto que también lo pensamos en el mes de mayo. La universidad lo viene haciendo, conocemos de muchas iniciativas que se han generado para abrir estos espacios de encuentro, pero particularmente para el IDES se volvió un elemento absolutamente clave. El trabajo que se desarrolla en una y otra instancia, en la universidad y en el IDEP, está fundamentalmente sustentado en la capacidad de interacción y de trabajo con ustedes, con los maestros, con las maestras, en los colegios, en el aula de clase, en la dinámica con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con las comunidades, con las organizaciones. Y pensarlo, por supuesto,
desde un concepto tan bello y tan simbólicamente fuerte como es el tema de la memoria, como es el tema de pensar un museo en educación, nos trae también a consideración qué significa eso, o sea, qué significado tiene para los que son más jóvenes e inician con su carrera, qué significa reconocer en la historia de la educación, reconocer en la historia de los y las maestras, en las historias de vida de maestros, ese acervo que se ha convertido fundamentalmente en una reflexión desde la acción. ¿Cuál es el significado que en últimas implicará el que promovamos encuentros no solamente para hablar de los temas de la didáctica, de los temas de la pedagogía que son tan importantes, sino fundamentalmente hablar desde lo que somos, desde nuestra condición? Hay varios ejemplos de estas iniciativas, pero nos parece muy bello traer una que por su cercanía territorial se vuelve supremamente interesante, y es el museo que se desarrolla a través de la Secretaría de Educación de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Este museo tiene, como ya lo podrán ustedes percibir cuando ingresen a la página del museo, que también está conectada a través de nuestro espacio virtual, lo que empieza es hacer esa relación entre memoria e historia, como una manera de generar procesos de reconocimiento, de solidaridad y de perspectiva de presente y futuro de una profesión que intentan desde muchas instancias, y pensémoslo nomás desde el punto de vista político, hacerla propia como un discurso que legitima una condición de la educación fundamental para el desarrollo de los países, pero que no tiene una mirada semejante cuando se piensa desde la condición de ser maestro. O sea, le resulta muy fácil a los discursos oficialistas, le resulta muy fácil a los discursos políticos colocar en el escenario del desarrollo de la política el tema educativo. O sea, siempre aparece la educación como un elemento fundamental y clave. Pero cuando empieza uno ya a derivar de allí cuáles son las propuestas que se hacen, aparece casi que de manera muy superficial, muy invisible, muy poco profunda el papel que juegan los actores fundamentales, los sujetos más bien fundamentales de esta interacción, que son indiscutiblemente los maestros, las maestras. Es en este doble sentido que hemos querido propiciar este panel, un panel que, como lo decíamos, se produce en una alianza que esperamos sea permanente entre la Universidad Pedagógica Nacional y el proyecto de Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía con el Instituto para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico. O sea, son dos instituciones que, además de representar una condición fundamental para la formación de los maestros, también se constituyen en un referente de mucho potencial a futuro, a presente y a futuro, si logramos consolidar este tipo de iniciativas. Es allí donde convocamos, y por supuesto que más que convocarlos es hacerlos partícipes, porque hacen, decíamos, parte de nuestra casa, al trabajo que viene desarrollando el profesor Alejandro Álvarez Gallego. Él nos va a acompañar en la mañana de hoy con un tema que sigue siendo muy fuerte y que, bueno, valga la cuña, para el instituto en este periodo actual de la administración hemos decidido colocar allí nuestra impronta y nuestro sello, que es el tema de la formación de maestros y maestras. Pues allí se hace una pregunta, profesor Álvarez, ¿para qué la historia? Un segundo participante panelista, Carlos Ernesto Noguera, también desde una pregunta que siempre tendrá vigencia en estos asuntos de fundamentación, la presenta como: existe una disciplina
un saber fundante para la formación de maestros. ¿Esa disciplina cuál será? ¿Cómo se constituye? ¿Cómo se configura? ¿Cómo interactúa con otras disciplinas? La doctora Ana Cristina León Palencia, profesora, nos va a hablar de un tema que es muy fuerte también en el magisterio y que cada vez nos invita muchísimo más a hablar de las maestras, porque somos mayoría. Eso sí es indiscutible, que por la misma historia que pesa tanto, el número mayor de personas que se ocupan de la educación, sobre todo en los primeros años, somos las mujeres. Y entonces allí no es de una pregunta, sino de una condición, hará su presentación sobre feminización del magisterio. Todo este ejercicio lo vamos a hacer a través de una muy buena representante de lo que ha significado la formación y la formación de formadores desde el IDET y desde la universidad. Vamos a invitar a nuestra recién doctoranda Amanda Cortés como moderadora de este panel. Bienvenidos todos y todas y muchísimas gracias por recibirnos en nuestra casa. Buenos días. Es muy grato para nosotros en esta alianza de la Universidad Pedagógica Nacional, el proyecto Museo Pedagógico Colombiano y el Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía del Instituto, estar en este espacio hoy, porque hace exactamente un año se hizo en este mismo sitio el lanzamiento de este convenio y de este sitio virtual, que esperamos se siga fortaleciendo en procura de la formación inicial de los maestros y de la formación continuada también. Lo que voy a hacer es un abrebocas con algo que ustedes ya tienen en sus manos, que es un separador que está anunciando la exposición Paradojas del Maestro. Es una exposición que está en el centro virtual y que se instala hoy virtualmente, por supuesto, para que todo el mundo la recorra y la reconozca. Este es un esfuerzo mancomunado de este convenio que trae en un formato virtual una exposición que se hizo a partir de una investigación en el 2005 con el inicio del Centro de Memoria en Educación y Pedagogía, que era un proyecto en ese momento del Instituto y que se ha mantenido con algunas intermitencias, pero que afortunadamente tiene visos de permanecer como una alianza en el tono de lo que hablaba la directora, como la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación de Buenos Aires con la Universidad de Luján, o el Museo de la Educación de la Universidad de Murcia, que cuenta también con la alianza del Ministerio de Educación y Cultura de España. Entonces, cuando ustedes entren al centro virtual, nos pueden seguir por Face, están a través de Twitter enviando las noticias que tienen que ver con el campo de la historia y la memoria de la educación en todo el mundo. Van a encontrar en la sala maestro del Museo de Educación la exposición que están viendo en este momento. Son 9 salas en las que aparece, digamos, una introducción, las tematizaciones a partir de la curaduría que hizo Ana Cristina. Y solamente para mostrar un ejemplo, cuando entran a la introducción van a ver entonces un recorrido visual, pero además con un contenido muy riguroso en términos académicos, que está atravesada por la pregunta que hoy inaugura este panel, que se conmemora cuando se celebra el Día del Maestro. En toda la navegación van a encontrar entonces una ruta a seguir que permitirá no solamente acceder a imágenes, sino también a documentos y a las descripciones que están relacionadas o que están vinculadas a cada uno de los temas. Entonces,
pues este es un regalo para nosotros, para la comunidad del magisterio, para la comunidad académica. Lo que viene en el centro virtual, por supuesto, es fortalecer los fondos y diseñar y poner en desarrollo propuestas de formación docente, tanto para maestros que están en formación inicial como en formación continuada, y hacer relaciones, por supuesto, con los demás centros de memoria y museos de la educación, por lo menos de la región latinoamericana. Bien, entonces queda instalada la exposición Paradojas del Maestro para que ustedes entren, la visiten y la disfruten. Vamos entonces a darle la palabra al profesor Alejandro Álvarez con su primera conferencia, y luego pues vamos con la programación establecida para abrir entonces algunas preguntas al público. Bueno, gracias Amanda, a Nancy, la directora del IDE, por el saludo y por acompañarnos y apoyarnos y participar de esta alianza, de este proyecto que es como hecho a veces en contracorriente, porque no es fácil en nuestra cultura, en nuestra sociedad, que se valore la historia. Y esto parece cosa como de viejitos aficionados a las viejeras, y entonces pues sí, se les consiente y se les deja ya como que darles gusto un poquito con sus corotos viejos, sus trastos viejos, pero creo que la sociedad, la cultura, como lo decía Nancy, no valora suficientemente lo que significa la memoria histórica. Y de eso es de lo que yo quiero hablar en este panel, pues como en diálogo con Carlos y con Cristina, a propósito de nuestro centro virtual que hoy estamos relanzando con esta especial muestra que es la exposición de las paradojas del maestro, que ya había tenido una primera existencia en formato físico, en paneles que se presentó en diferentes escenarios. Aquí en la Pedagógica también estuvo un tiempo, pero ahora lo tenemos virtual y queremos sacarle el máximo provecho. Entonces, a propósito de ese lanzamiento, queremos pues conmemorar esta fecha del Día del Maestro. Yo voy a plantear 9 tesis y voy a ser muy escueto en cada una de las tesis de ¿para qué la historia en la formación de maestros? ¿Qué lugar tiene la historia en la formación de maestros? 9 tesis, y con esto espero ocupar estos 15 minutos de mi intervención. Primero, la primera es esta, muy general. No es posible pensar en una profesión sin un saber que la soporte. Más o menos obvio. A veces suele ser obvio. En nuestro caso en Colombia, pues parece que eso se está diluyendo. Pero una profesión tiene que tener un saber que la soporte. Es decir, ¿profesional de qué? De algo. Y eso tiene que estar soportado, profesional, soportado académica, intelectualmente. Bueno, esta es como una entrada para mostrar que lo obvio no siempre políticamente es posible. La segunda, Cris. Y esta es otra tesis también muy general. No es posible la configuración de un saber sin indagar su historicidad. ¿Cierto? Ningún saber es saber, si quieren llamarlo incluso disciplina o ciencia o lo que sea, no es saber si no se ha logrado hacer explícita su historicidad. Que ningún saber es sacado de la manga, a no ser que sea magia o que sea... ningún saber mínimamente que tenga algún nivel de soporte intelectual, teórico, conceptual, puede ser sacado de la manga. Y eso supone entonces que hay una historicidad.
y que tiene unas condiciones históricas en las que nace, en las que emerge, en las que se produce, una razón social, una razón política, una razón académica, hay razones y siempre son históricas. Históricas quiere decir que tienen unos antecedentes, que tienen un pasado, y esa historicidad se puede rastrear, se debe rastrear, y de ese rastreo depende la rigurosidad, la consistencia, la coherencia, la pertinencia. Puede que no sea consistente siempre en términos absolutamente teóricos, pero puede ser pertinente políticamente. Eso es lo que hace que un saber sea reconocido socialmente en cualquier cultura, su historicidad. La tercera tesis: lo que fundamenta la profesión del maestro es la educación escolarizada en la modernidad. Esa es una tesis pues que digamos no todo el mundo comparte, pero nosotros trabajamos con ella. Ahora, cada vez más se reconocen relaciones con otras prácticas educativas, también es cierto, hoy, y eso está un poco en discusión, eso está en transición. Por eso la historicidad de la educación y la pedagogía debe dar cuenta por lo menos de los procesos de configuración de la escuela, el maestro y la pedagogía. Por supuesto, esto es un asunto que toca Occidente y en nuestro caso, si pensamos en la formación de maestros, pues en Colombia, ¿cierto? Entonces, la profesión del maestro está ligada a la escuela y a la pedagogía. Es decir, ese tríada, maestro, escuela y pedagogía, es inseparable. Y lo que tiene historicidad es esa tríada. No es posible pensar el maestro sin escuela en Occidente moderno. No es posible pensar la pedagogía sin escuela y sin maestro, etcétera. ¿Cierto? Bien, cuarta. ¿Sí? Sí, cuarta. Plantear la historicidad de la profesión, de su saber y de la institución que lo soporta, más allá de las muchas temáticas que se pueden tratar. Cuando uno mira esa historia, uno puede hablar de toda la dimensión política de esa historia, es importante, las relaciones con la cultura, esa sería otra beta inmensamente grande si se mira la historia de esa relación escuela, maestro, pedagogía con la cultura. Otra puede ser las didácticas, si uno se centra y quiere mirar y hacer énfasis en cómo se han enseñado los diferentes saberes, las diferentes disciplinas en la historia. Podría uno mirar las políticas educativas, por ejemplo, el Estado moderno, que le debe a la pedagogía muchísimo más de lo que se ha dicho y lo que los historiadores han reconocido, pero el Estado moderno, cuando asume la tarea de escolarizar a la población, ahí eso que llamamos las políticas educativas es otra beta. Podemos mirar los pedagogos, el pensamiento pedagógico encarnado en unos autores, etcétera. Independientemente de todas esas variadas formas de entrar a la historia, digo que esa historicidad supone tres cosas más. Pasemos. La primera, esa historicidad supone primero entender que el maestro juega un papel importante en la configuración del campo en el que ejercerá su profesión. ¿Cierto? Estamos hablando de en la formación de maestros. ¿Para qué la historia? Yo diría, en primer lugar, para que el maestro entienda que históricamente ha jugado un papel, que la pregunta por el lugar del maestro en la sociedad, en la cultura, en la política, en la ciencia, no sé, esa es una pregunta que tiene una historia. Es decir, el maestro es un maestro que históricamente ha jugado un papel fundamental. Es la historia del maestro, si se quiere, pero la historia, pero no solo del maestro, ya como he dicho, de la escuela de la pedagogía, es la que le va a permitir al maestro entenderse como sujeto político, entenderse como sujeto de saber. Eso no puede hacerse sin esa dimensión histórica. Segundo,
asumir que existen dinámicas propias de la sociedad que inciden en el campo, ajenas a la voluntad del maestro. Es decir, la historicidad también le va a permitir una especie como de liberación de la responsabilidad moral y ética que a veces la sociedad, o que siempre la sociedad le asigna. Históricamente siempre le ha cargado al maestro una responsabilidad sobre el futuro de los niños, el futuro del país, el futuro de la civilización, el futuro de la humanidad, más o menos. Ahí descansa entonces en nuestro futuro. Eso está en todos los discursos desde que nació la práctica pedagógica moderna. Entonces, esa historicidad también de alguna manera, y esto es un poco paradójico en relación con la primera, es liberarlo también. Esa historicidad es la que le permitirá decir, sí, pero todo eso no ha dependido de mí, de nosotros. Hay muchas cosas que nos desbordan y nos ubica un lugar justo. Esa historicidad es el que ¿cuál es nuestro lugar? Y el tercero, entonces, es eso, es un poco discernir sobre el presente, porque si no es para pensarnos en el presente, pues nos queda como los corotos de los viejitos que les gustan las cosas antiguas. No, es para pensar el presente, para tener claves de inteligibilidad que le permitan actuar con liviandad, digo yo, y asertividad. Es decir, ¿cómo movernos hoy? ¿Cómo ser hoy? ¿Cómo vivir hoy como maestros con esta profesión? Pero digo con liviandad, un poco para no cargar con la cruz del maestro que históricamente pues ha tenido, eso ha hecho parte como huella de la configuración del ser maestro, pero esa historicidad nos permite, y asertivamente, es decir, por lo menos que como que no estemos, que tengamos, digamos, claridad sobre el momento, sobre el presente y cómo movernos en él. A veces, sin esa historicidad, uno cree que entonces se trata como de algo que ha permanecido en el tiempo y que no cambia. No, hay cosas que cambian y hoy podemos replantear muchas cosas del pasado, pero las podemos cambiar o transformar si queremos, pero no es porque queramos, sino porque es que históricamente es importante entender qué es posible y qué no. Es eso. Bien, la quinta tesis sería esta: no hay una historia verdadera. Y esto debe ser explícito en la formación de maestros. No hay la historia del maestro, no hay la historia de la pedagogía, la historia de la escuela. Lo cual no quiere decir que no se opte por una perspectiva. Sí, hay muchas formas de entrar también desde enfoques distintos. Hay unas historias más episódicas, hay unas historias más sociales, hay unas historias más genealógicas, hay unas historias de las ideas. Pero eso es importante que el maestro lo sepa. Por lo menos que sepa que no hay una historia, que tenga un encuadre como un mapa que le permite decir, bueno, pero es decir, como maestro, como profesional puede decir, sí, pero desde esa historia, ¿desde dónde está hecha? Toda historia está hecha desde un lugar, y es muy importante que los maestros sepamos que no hay una historia, sino que depende por dónde entremos, y vamos a encontrar cosas distintas, pero tener ese mapa es muy importante en la formación de maestros. La sexta tesis sería, más que una historia, y voy a insistir, de lo que se trata es de la historicidad de lo que se aprende en el proceso de formación. El ideal es que un plan de estudios, por ejemplo, en nuestro caso en las licenciaturas, tengan una perspectiva histórica. Podemos tener una materia de historia de la educación y de la pedagogía y podemos pelear que nos den 2 o 3, pero ese no es el problema de fondo. Lo que en realidad deberíamos ganar y pelear y buscar, y para eso nuestras alianzas y nuestro centro virtual y nuestra insistencia y es una perspectiva histórica de todo lo que aprendemos, de todo lo que estudiamos, de todo lo que hacemos en la facultad, en la universidad, en nuestro proceso de formación. Y por supuesto, y creemos que eso es lo que nos hace más profesionales, mejores profesionales, tener una mirada histórica, tener una perspectiva histórica de las cosas, de nuestro quehacer, con quién nos relacionamos, una perspectiva histórica de la infancia, por ejemplo. ¿Cómo no saber que ese sujeto con el que yo me relaciono también tiene una historicidad? Una perspectiva histórica de las disciplinas, ahora voy a hablar un poquitico de eso, que se enseñan.
una perspectiva histórica de la institución misma, etc. 7. La importancia de usar múltiples recursos que permitan ponernos en contacto con dicha historicidad. Es decir, por eso entonces no basta una materia. Hay que tener la posibilidad de entrar en contacto de muchas maneras. En eso los profesores en la universidad tenemos dificultades. En general tendemos a quedarnos en el aula de clase con un tablero dibujando la Edad Media. A mí me pasa. El Renacimiento, ¿qué hago? Lo dibujo, pongo la palabra Renacimiento, pero ¿eso qué es? Para poder entrar en contacto con la historia necesitamos interactuar con muchas otras formas de acercarnos a esos mundos temporalmente difíciles a veces de asir, porque ya no están. ¿Cómo pensar esa dimensión histórica? Los que han trabajado la didáctica de la historia con niños, con jóvenes, se han roto la cabeza diciendo, ¿y cómo al niño le hago entender qué es el siglo XV? Siglo XV, tiempo, 20 años, 25 siglos atrás, ¿eso cómo se maneja? El tema del tiempo en nuestra comprensión, pero nosotros estamos aquí ya con adultos, bueno, no siempre, ¿no? Yo tengo niñas de 16 años en mis clases, pero es eso, la necesidad de buscar muchos medios. Por eso el Centro de Memoria en Educación y Pedagogía que estamos construyendo en la universidad hace rato, el centro virtual que trabajamos con el IDEB es un excelente recurso hoy para poder acercarnos a esas otras formas de mirar el pasado, para poderlo asir, para poderlo apropiar. Por supuesto están los archivos, está el patrimonio material, mueble e inmueble que existe en la ciudad. A veces uno aquí en la pedagógica ni se da cuenta, pero el edificio P es patrimonio histórico de la ciudad. Y no sabemos qué significa eso pedagógicamente hablando. Y es un ícono de la historia de la pedagogía del país y de América Latina, si quieren. Porque fue el Instituto Pedagógico para Señoritas, donde se fundó el instituto. Dicen unas que esa es la madre de la pedagógica, yo no creo, históricamente eso no es cierto. La pedagógica es hija de otro esperpento más peligroso políticamente. ¿Qué hacemos? O sea, pues desde mis juicios, ¿no? Obviamente eso, como afortunadamente la historia hace que cambie, hoy ya somos otra cosa y nos liberamos de esa maternidad brutal que nos parió, pero ya somos otra cosa. No, eso era la mamá, pero afortunadamente eso ya cambió. Tiende a regresar a veces, pero esa dinámica histórica es la que es buena mirar. Entonces, dotar de una mirada histórica supone valorar el patrimonio material e inmaterial, porque es allí donde se soporta la dignidad y la pertinencia de la profesión, ¿cierto? Es eso, es que eso no son los edificios, unos trastos viejos, es que eso es lo que le da soporte a nuestra profesión. Y si pensamos en clave de profesión, tenemos que hablar un poco de eso, de la dignidad, con el que quiero cerrar. Pero el octavo es esto es una cuña más personal. O sea, en todo el campo de la historia de la educación, de la tradición histórico-educativa y pedagógica en el país, poco hemos investigado sobre la historia de los saberes que se enseñan, la historia de la enseñanza misma, la historia misma de las disciplinas escolares o de los saberes escolares. Esta es una línea de investigación que yo estoy impulsando, yo le hago cuña porque me parece que en la Universidad Pedagógica ahorita estábamos en una presustentación de proyectos de monografías de estudiantes de Psicología y Pedagogía del eje, que son casi todos los que están acá. Entonces, es un poco la idea de que ese pedacito nos falta para entendernos como universidad, como profesión, para entender la pedagogía misma, ¿cierto? Esa relación que ha tenido la pedagogía con las disciplinas, con los saberes, es muy interesante, es infinitamente amplia lo que hay todavía por explorar ahí, y
Y es eso, es decir, la historicidad debe pasar por ahí. Nosotros en la licenciatura se forman maestros en la Universidad Pedagógica, en el mejor de los casos se le enseña a los futuros maestros la historia de la disciplina que enseña, ¿sí? En el mejor de los casos, una historia de la biología, ¿sí? Una historia de la física, importantísimo, una historia de la lengua, del lenguaje, una historia de la filosofía, sí, pero no una historia de la enseñanza. No sabemos cómo se ha enseñado, ¿sí? Es como si un ingeniero no supiera cómo se ha hecho ingeniería, como si un médico no supiera cómo se ha hecho en la historia medicina. Sin eso, ¿cómo ejerzo la profesión? Bueno, y por último, y cierro con esto, es decir, toda esta perspectiva histórica que queremos nosotros proponerle a la universidad, a la formación de maestros en el país, y para lo cual son tan estratégicos nuestros amigos del IDEP, porque creen en eso, es en el fondo una causa política que opta por la dignificación de la profesión del maestro. Es una apuesta, sí, hay más cosas en juego, pero en el fondo, todo esto, lo que buscamos es la profesión. Y en Colombia, de manera extraña, exótica, extrambótica, es el único país en donde puede entrar a la carrera un profesional que no haya hecho, le piden después de entrar unos cursos en pedagogía. Es decir, la profesión murió. Es el golpe más duro, violento, agresivo que se le puede dar a una profesión. Es decir, el oficio no lo pueden ejercer cualquiera que tenga un título universitario. O sea, la profesión murió. ¿Sí? Eso pone en ridículo las facultades de educación y todo el esfuerzo que hacemos, lo deja en ridículo. Es decir, puede hacerlo sin esto, entonces ¿para qué esto? No, sobra. Es eso, es una pelea política por la dignificación y dignidad, no solamente que el maestro tenga buenas condiciones, claro, que la pelea por las mejores condiciones del ejercicio del oficio, diríamos hoy, porque eso no es el ejercicio de una profesión. ¿Sí? Un ingeniero enseñando no está ejerciendo su profesión. Bueno, pero que le busquemos condiciones dignas a ese señor, sí, pero para nosotros la primero es la profesión. O sea, ¿se necesita o no? Para eso, en última, me parece que la historicidad es fundamental, la historia de todo porque ahí sí que hubo una cosa abrupta que irrumpió en el año 2002 con el Estatuto 278, y esa sí que fue sacada de la manga. Bueno, pero por supuesto tiene históricamente explicaciones. ¿Sí? ¿Para dónde va entonces todo esto? ¿Para dónde va? Bien, sería... Buenos días. En primer lugar, agradezco a los estudiantes que estén aquí presentes por su asistencia. Invitamos a muchos más y a otros colegas, pero tal vez el día, en fin, otras circunstancias no contribuyeron. Pero bueno, ustedes que están aquí, les agradezco. Y en este panel estamos tratando entonces de una conmemoración, como bien lo dijo la profesora Nancy, ¿cierto?, de una fecha importante que es el Día del Maestro. Y aquí, bueno, no todos van a ser maestros, eso es importante reconocerlo. Quiero partir por ahí porque un poco mi conversación tiene que ver con eso. Básicamente estamos con estudiantes de la Facultad de Educación, de la cual no todos van a ser maestros, pero van a ser profesionales de la educación, y esa ya es una primera diferenciación y una primera cuestión que habría que colocar sobre la mesa. Puede que algunos de estos comentarios suenen un poco, ¿cómo decirlo?, pues que no están muy ilusionados, pesimistas es la palabra exactamente, pero yo creo que ahí es importante tener una cierta dosis de pesimismo para poder ser optimista, mejor dicho, básicamente en ese sentido. Y claro, creo que la historia nos da parte de esa mirada
para pensar las condiciones de lo que es posible, ¿sí? No de lo ideal. Pues podemos pensar en los ideales, muy interesante, pero más bien creo yo que habría que pensar es en las cosas que es posible, que en alguna medida son imposibles también. Pero bueno, creo que eso parte, insisto, siempre de una perspectiva histórica, como bien lo ha señalado Alejandro. Quiero aprovechar para hacer el panel un poco más conversado. Quiero aprovechar una de las tesis, o la primera tesis con la que planteó Alejandro, ¿sí? Él decía, si copié bien, no es posible la formación de un profesional sin un saber que lo soporte, ¿cierto? Y yo diría que pareciera que la historia del maestro nos demuestra lo contrario, ¿sí? Podríamos pensar que el maestro es un profesional que se forma sin un saber muy claro y muy delimitado, ¿sí? O sea que justamente el maestro sería un profesional cuyo disciplina, cuyo saber fundante está un poco embolatado, y por lo menos lo digo en el caso obviamente colombiano, porque si vamos a analizarlo en otras partes la cuestión es distinta. Hace unos años, como fruto de las discusiones, de las investigaciones, del trabajo, de la movilización también de los maestros en el movimiento pedagógico, tuvimos una importante producción que llevó a que finalmente en el año 1998 se promulgara un decreto del Ministerio de Educación en donde se establecía que la pedagogía era el saber fundante de la formación de los maestros. Podríamos decir que ese fue un momento histórico, ¿cierto? Porque por lo menos en la legislación quedaba claro que existía una disciplina, se mencionaba así, ¿cierto? Y que esa disciplina era la pedagogía, y que esa pedagogía era la base y el fundamento para la formación de los maestros en el país. Ese decreto famoso, el 272 de 1998, es el que yo llamo el momento de la pedagogía por decreto, porque podemos ver cómo las distintas facultades de educación y, claro, la Universidad Pedagógica comenzaron a reestructurar sus espacios de formación en las licenciaturas con esa idea de que la pedagogía era el saber fundante, e incluso por el mismo decreto se establecían lo que se llamaba los núcleos básicos, eran los núcleos básicos del saber pedagógico, en donde estaba una de esa parte fundamental era la historia, ¿sí? Entonces, digamos, ese es un momento, y hablo de la pedagogía por decreto porque evidentemente tuvo una incidencia, por lo menos formal, en los programas. Lo que habría que preguntarse es hasta dónde la cuestión significó una transformación, y hasta dónde definitivamente la pedagogía se constituyó en la Facultad de Educación como una disciplina y que sirviera de fundamento a la formación de los maestros, ¿sí? Ahí es donde me parece a mí que la cosa no queda tan clara. Y entre otras cuestiones porque el movimiento pedagógico nos dejó muchas posturas, pero básicamente creo que del movimiento pedagógico nos quedó algo claro, por lo menos si recordamos a Mario Díaz y si recordamos por otro lado a Alberto Echeverri, y es que ellos nos hablan de un campo, ¿no? Y cuando estamos hablando de campo quiere decir que hay una dispersión, una cierta dispersión, ¿sí? Entonces, tanto en el momento del movimiento pedagógico en la década de los 80, podemos decir que tuvimos una dispersión y una producción importante, significativa, interesante, pero que desde luego eso nos llevó a constituir, digamos así, un planteamiento más bien hegemónico, ¿sí? En el sentido, por ejemplo, incluso de esa idea de campo, si lo miramos desde el punto de vista de Bourdieu, ¿cierto? Existieron distintas posturas, pero no se alcanzó una hegemonía de ese campo, es decir, no tuvimos, por decirlo en otros términos, un paradigma de la pedagogía en Colombia. Eso es bueno y claro, es interesante esa dispersión, pero también tiene unas consecuencias negativas. Cuando Alberto Echeverri habla de campo intelectual y conceptual de la pedagogía, perdón, campo conceptual de la pedagogía, está también reconociendo esa dispersión, ¿cierto? Hay una dispersión y eso es interesante, pero creo yo que definitivamente
más allá de esa dispersión, en ese momento sobre todo necesitaríamos tener la capacidad de articular algunos de esos planteamientos y tratar de tener unas posiciones y unas posturas sobre la pedagogía un poco más claras y más sólidas. Porque finalmente creo que hablar de que la pedagogía es el fundamento de la formación de los maestros no nos dice mucho si vamos un poco a explorar qué quiere decir pedagogía, ¿sí? Y qué se entiende o qué están entendiendo los profesores de pedagogía, qué están entendiendo los distintos programas de las facultades de educación por pedagogía, ¿sí? Para no hablar de cuáles son sus diferencias con la didáctica o con la ciencia de la educación o con las ciencias de la educación, porque ahí comenzaría otro problema, ¿sí? En unos trabajos que han venido haciendo algunos estudiantes de la licenciatura en Psicología y Pedagogía, que han venido explorando como esas concepciones de los profesores de la universidad sobre pedagogía, nos podemos dar cuenta de la dispersión de cosas que hay, ¿cierto? O sea, no hay unos acuerdos, hablamos de campo, hablamos de saber, pero ese saber pedagógico a veces es de un orden más teórico, otras veces es el resultado de la reflexión sobre la práctica, ¿sí? Y claro, hay un acuerdo, y es el que la pedagogía es fundamental en la formación de los maestros. Sin embargo, cuando vamos a ver cuál es la relación, ¿cierto?, que tiene esa pedagogía en la formación de los maestros, ahí también comienza la confusión, ¿sí? Nos han mostrado algunos estudiantes en los trabajos que hicieron el año pasado que el porcentaje de asignaturas denominadas o que forman parte por lo menos del ambiente de formación pedagógica en la universidad pedagógica está por el orden del 15%, lo cual quiere decir que estamos hablando de un espacio mínimo, muy poco significativo, para no hablar nuevamente del sentido, qué quiere decir, ¿cierto? Y por otro lado, una cuestión que no queda clara ahí es cuál es la relación entre ese saber, ¿cierto?, que sería la pedagogía, y las disciplinas particulares o los campos en los cuales se prepara a los licenciados. Ese es otro asunto que tampoco queda claro ahí. Entonces, digo yo que de alguna manera lo que aconteció con el estatuto actual vigente muestra la escasa, digamos así, potencia que puede tener el discurso pedagógico y la poca importancia y capacidad en últimas que las investigaciones que hemos venido realizando sobre este asunto de la pedagogía tienen en términos de su influencia en las decisiones políticas. Obviamente, como decía Alejandro, es ridículo que exista en ese momento un estatuto docente que considere que docente es cualquier profesional. Bueno, no digo tan ridículo, ya van a ver ustedes por qué. Pero el asunto es que está desde el 2002, ¿sí? Hoy estamos a 2013. Y desde el 2002, digamos que ese estatuto deja sin lugar la formación de maestros en las escuelas normales y en las facultades de educación, ¿sí? Ahora, ¿qué ha pasado, no? En estos años, en estos 10, 11 años de estatuto docente, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en las facultades de educación? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado en la universidad pedagógica, que es la única universidad pedagógica del país? La verdad creo que no mucho, por lo menos no mucho, en el sentido de que no hemos intentado ni siquiera aquí una discusión interna que nos permita tomar algunas posturas frente a este asunto. Yo quisiera intentar para ponerlo en un plano más propositivo, quisiera intentar hacer unas distinciones a propósito de ese estatuto docente que ya está vigente, que está consolidado, que lleva más de 10 años, ¿cierto?, y que no se ha podido tumbar. Sé que hay unas negociaciones, no sé cómo están ni cómo van esas negociaciones, pero el asunto es que ese estatuto está vigente y tiene que ver desde luego con una vieja discusión, ¿sí? Esto es claro que se trata de dos tendencias, ¿cierto? Una tendencia que fue incluso la tendencia de la Universidad Nacional, por la cual cerró su programa, su departamento de pedagogía en los años 70, finales de los 60 tal vez, y que tenía que ver con la idea de que para ser maestro lo que se necesita es saber una disciplina. Eso es lo importante, y eso es lo que muestra básicamente
el estatuto o esa postura del estatuto docente actual. Y por otro lado está la idea que mantenemos la Universidad Pedagógica y la Facultad de Educación de que debe ser no cualquier profesional, de que no basta saber las disciplinas, sino que es necesario saber de pedagogía, de didáctica, en fin. Lo que no queda claro en esta segunda opción es qué significa eso. Eso es lo que me parece que tenemos que entrar ahora a diferenciar. Y si ustedes miran un poco el vocabulario que manejamos aquí en Colombia, pues creo que nos va a dar cuenta también de la fragilidad que tenemos en el campo de investigación. Como comunidad académica, digamos, somos frágiles porque no utilizamos un vocabulario común, ¿cierto? Una comunidad académica se considera fuerte cuando las referencias que se hacen tienen, digamos, significados muy precisos. No se habla de cualquier manera, ¿no? Eso es ser profesional. Ser profesional es también entrar en un determinado campo que tiene que ver con una disciplina y por lo tanto hablar de cierta manera y respetar las formas de hablar de cierta manera, ¿sí? En el caso, fíjense, de la pedagogía o de la educación, en fin, la cuestión no es así. Entonces aquí hablamos de pedagogía, pero ¿qué es pedagogía? La confundimos con la didáctica, a veces ni hablamos de didáctica, hablamos de educación es lo mismo la educación matemática que la didáctica, la matemática, son dos campos distintos. ¿Por qué no hablar de didáctica o por qué sí hablar de educación? ¿Pero acaso la educación no es más amplia que la enseñanza? Entonces, ¿por qué no hablar de enseñanza de la matemática? En fin, hay cuestiones que no están claras porque tal vez las han discutido los colegas, pero no se ha discutido entre otros colegas esos asuntos. Entonces queda ahí, por ejemplo, en Colombia existe, por Colciencias, existe un campo que se llama Programa de Estudios Científicos en Educación. Y ahí es donde nos localizamos todos los que en pedagogía y en educación venimos investigando y trabajando. Pero ¿será que el programa de estudios científicos en educación corresponde a lo que en otras partes se llaman las ciencias de la educación? Yo creo que no, pero ¿por qué se utiliza eso? ¿Por qué las facultades de educación se llaman en general facultades de ciencias de la educación? Y entre otras cosas, aquí en Colombia no hemos tenido nunca una licenciatura en ciencias de la educación, pero todas las facultades son facultades de ciencias de la educación en general. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué no hablar de facultades de pedagogía, por ejemplo? En fin, fíjense que hay una serie de cuestiones que en el mismo vocabulario no están claras y eso ya nos deja ver un poco la fragilidad de la misma comunidad, porque no estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de la investigación educativa, ¿es lo mismo una investigación educativa que una investigación en educación? Porque la investigación educativa, como la investigación pedagógica, la estamos definiendo es por su carácter, por sus implicaciones. ¿Sí? Una investigación en física puede ser pedagógica. Entonces, cuando hablamos de investigación en pedagogía o de investigación pedagógica, y eso, ven, ahí hay unas dificultades que creo que aún no hemos abordado de manera suficientemente amplia y seria y que estamos en mora de esas cuestiones. Yo diría que el estatuto docente que está vigente abre una posibilidad. Claro, hay dos vigentes, quiero decir el nuevo del 2002 abrió una posibilidad interesante para pensar el asunto del profesional de la educación. Y decía por eso al comienzo que saludaba que varios estudiantes que estén acá en este acto de conmemoración no van a ser maestros, porque entre otras cosas la universidad pedagógica no forma solo maestros, y esa es una cuestión también que yo creo que es importante que hagamos claridad sobre eso, porque por ejemplo el licenciado en psicología y pedagogía no es un maestro, su trabajo está por fuera del aula y muchas veces lo hemos visto en las últimas promociones por fuera de la escuela. Y sin embargo, digamos que es un sujeto muy importante y un profesional que es importante en el campo de la profesional de la educación. ¿Sí? Pero no solamente el problema del psicólogo y pedagogo, el educador especial. Ya no es el educador especial que trabajaba en las aulas de educación especial. Con la idea de la inclusión estamos formando educadores especiales que son, ojo, incluso educadores. Ya va otra vez la cuestión. ¿Por qué la universidad pedagógica y desde cuándo? Eso es un proyectico que tenemos, una pregunta con Alejandro. ¿Desde cuándo el lema de la universidad pedagógica
pasó a ser, o desde cuándo aparece como educadora de educadores. O sea, si la Universidad Pedagógica Nacional, que es la única que hay en el país, nos plantea que lo que está formando es educadores, la pregunta entonces es, o sea, educadores son lo mismo que los maestros. Pero por lo menos en el sentido común, ¿cierto? Sabemos que educador no es lo mismo que maestro, ¿o sí? Porque educadores son también los padres, y no sé, los padres quiero decir los papás, pero también los padres, los curas, los pastores, las iglesias son educadores. Entonces la Universidad Pedagógica es educadora de educadores. ¿Por qué no sería más bien formadora de formadores? Eso le daría tal vez un límite. Y fíjense que eso tiene que ver con el vocabulario, no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces por eso la Universidad Pedagógica, que es la institución más importante, suponemos, habla de educadora de educadores. O sea, aquí se forman educadores. Entonces el educador no es el mismo que el maestro, y ahí habría entonces unas distinciones. Entonces, para terminar, insisto, tendríamos que pensar hoy seriamente el problema del campo profesional de la educación y ver cómo hay unos profesionales de la educación. Y entre esos profesionales de la educación hay un profesional muy importante que es el maestro. Pero uno, es muy importante, claro, pero el maestro sería uno de los profesionales de ese campo de la educación, porque en el campo de la educación habría otros profesionales. Y desde luego esto serviría para incluso decir, evidentemente no cualquier profesional puede ser profesional de la educación, no cualquiera. Hay otro, para ampliar esta explicación, hay otro concepto muy clave, me parece a mí, en ese estatuto, que es el de función docente. Sí, es muy importante que una sociedad normalice, normatice, establezca normas, regule el ejercicio de una función tan importante como la función docente, ¿sí? Y ahí es donde uno diría, bueno, pero entonces el docente es el mismo maestro, el docente es el educador, el docente es el profesor. Y ahí quisiera entonces establecer estas diferencias. Por ejemplo, la función docente tiene que ver con la enseñanza, claro, y la función docente, yo sí creo que la función docente la puede ejercer cualquier profesional. Y no tanto es que yo crea, ¿no? Es que de hecho acontece así. Un médico cirujano de la Universidad Nacional, cuando no está en la sala de cirugía haciendo su cirugía, sino está en el hospital enseñándole a los futuros médicos, está ejerciendo una función docente. Ese médico cirujano no se define por esa función de enseñanza, se define porque las cirugías que hace, porque esa es su profesión, pero cumple además en la universidad una función docente. Es como el magistrado, que es magistrado, ¿cierto?, pero que va a la universidad del externado y tiene una cátedra en la universidad del externado, entonces cumple una función docente. Entonces cualquier profesional, bueno, no cualquiera, cualquier profesional bueno, capacitado, ¿cierto?, puede ejercer una función docente. Eso es obvio, eso pasa en la universidad. Pero entonces podríamos decir que cuando ese profesional cumple una función docente, es un docente. En la universidad es un docente, pero no es un maestro, ¿sí? Y habría que ver si es un profesor. Vean ustedes, porque uno también podría establecer una diferenciación. Resulta que hay en las universidades también ingenieros, arquitectos, que no ejercen su profesión, sino que son profesores de la universidad. Entonces hay muchos abogados que no tienen consultorio, que no ejercen el derecho, pero son profesores de derecho. Profesores de derecho. Entonces, a diferencia del abogado o del magistrado que ejerce una función docente, ese otro personaje se define porque es profesor de la universidad, porque básicamente su carácter profesional está dado por esa labor de enseñanza en la universidad, y ese sería el profesor, ¿sí? Puede tener carreras distintas a la del licenciado, pero básicamente se ha dedicado su vida a la enseñanza en una universidad, y entonces es el profesor, por ejemplo. Entonces ya tenemos distinciones entre docente y profesor. Y claro, el maestro. Entonces el maestro, a diferencia del docente y el profesor, es el que está definido específicamente por su trabajo en el espacio que se llama educación básica y media. Es el profesional que tiene que ver con la enseñanza
de los saberes escolares y que está definido fundamentalmente por esa relación con la enseñanza y que está preparado supuestamente, o que debería estar preparado para la enseñanza de esos saberes específicos. Entonces el maestro ahí es claramente distinto del profesor y claramente distinto del docente, ¿sí? Y la fundamentación, fíjense, de esos distintos profesionales, pues también es diferente. ¿Ves? El profesor se fundamenta básicamente en su disciplina originaria, ¿cierto? Si es un profesor de cálculo, pues tiene que saber cálculo o derecho constitucional, en fin. Y el otro se define más por su práctica profesional como médico, como magistrado, en fin, que por el asunto de la enseñanza, que es una parte, digamos, de su ejercicio profesional. Nos quedaría pendiente otra palabrita que podría ser el pedagogo. En algunos países pedagogo es igual que maestro, en otros no, el pedagogo es muy distinto del maestro. Entonces, podríamos pensar también que no necesariamente el maestro es el pedagogo, y entonces eso querría decir que podría haber un pedagogo que se dedique a el problema de la pedagogía, que entre otras cosas, eso que significaría que no tendría que estar necesariamente la pedagogía ligada con la enseñanza ni con la escuela, sino con la educación o con la formación. Y en ese caso entonces estaríamos hablando de un profesional distinto que no existe en el país, entre otras cosas. Aquí no tenemos pedagogos como por ejemplo en Alemania, o como por ejemplo, para no mencionar a Europa, como en México. En México existen pedagogos. Y esos profesionales formados en pedagogía no son maestros, aunque cumplan a veces funciones docentes. Están dedicados a pensar en esa disciplina que se llama pedagogía. Y claro, eso también nos llevaría finalmente a diferenciar pedagogía y didáctica. Y una cuestión que tenemos que resolver es cómo esa pedagogía y esa didáctica se relaciona con la formación de un maestro en las facultades de educación. Ese asunto es un viejo asunto y no lo hemos podido resolver. Y entre otras cosas porque no lo hemos pensado, me parece a mí. ¿Sí? Parte de los trabajos de los estudiantes que han venido haciendo, recogiendo relatos y mirando documentos en las carreras de la pedagógica, decían muchos de los estudiantes todavía, por ejemplo en filosofía, ellos se creen que son iguales a los de la nacional. Somos filósofos, no profesores de filosofía. Por ejemplo, me llamaba mucho la atención eso en particular de uno de los hallazgos, ¿sí? Para no hablar de otras carreras. Y nos decía, básicamente nuestro saber es el mismo, solo que tal vez actuamos en un escenario distinto, pero el saber es el mismo. ¿El saber es el mismo? ¿Será? Esas son cuestiones que, insisto, no están todavía discutidas y que quedarían para reflexionar. Bueno, dejo por ahí ese abrebocas para después conversar más. Gracias. Bueno, para cerrar esta discusión y en un tono distinto, creo, digamos que lo que voy a señalar son unos apuntes para la discusión a propósito del proceso de feminización del magisterio. Para, digamos, ser un poco más clara en los puntos que quiero trabajar, voy a leer una breve disertación que construí para poner justamente puntos en discusión, pero que creo que algunos de los enunciados que se mencionaron antes justamente tienen que ver con, digamos que la feminización del magisterio ejemplifica de alguna manera esta tensión a propósito del saber, de la pedagogía y de quienes ejercen el oficio de la enseñanza. Entonces, en ese sentido, encuentra cierta sintonía con lo que los colegas enunciaron anteriormente. Bueno, para iniciar, es necesario señalar dos precauciones frente a esta presentación. La primera, y aunque parezca contradictoria, es que la siguiente reflexión no se inscribe en un análisis de género, pues siguiendo a John Scott, dicho término, por una parte, denotaría un rechazo al determinismo biológico implícito en el uso de términos tales como sexo o diferencia sexual. También ha sido usada para referirse a estudios sobre las mujeres, en un intento por desmarcarse de la política del feminismo e ingresar con cierta legitimidad a las discusiones académicas.
A su vez, se ha trabajado como analogía de los conceptos de clase o raza, que según la autora respondería a análisis sobre los oprimidos y las desigualdades. Por otra parte, Scott plantea que las historiadoras feministas han trabajado en tres ejes: el feminismo y los orígenes del patriarcado, la tradición marxista, donde el género carece de un estatus analítico propio, y los trabajos basados en las escuelas de psicoanálisis, para explicar la producción y reproducción de la identidad de género del sujeto, asuntos de los cuales se distancia la presente reflexión. Finalmente, Scott avanza en la apuesta por entender el género como una categoría analítica, como aquella que permite hablar de los sistemas de relaciones sociales o sexuales como campos de fuerza social que comprende 4 elementos que no operan sin los demás. Es decir, que un estudio de género debe contemplar un análisis de, primero, los símbolos culturalmente reconocibles; en segundo lugar, los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos, con la intención de descubrir la permanencia intemporal de ciertos discursos naturalizados en la representación binaria de género, cuyo análisis debe incluir nociones políticas y referencias a instituciones y organizaciones sociales; y como tercer y último asunto, debe implicar un análisis de la identidad subjetiva y las formas como ésta se construye. En esta lógica, la presente disertación no da cuenta de un análisis de género, pues esta no se toma como categoría analítica. Entonces, ¿de qué se trata la reflexión? Viene aquí la segunda precaución. Lo que se va a mencionar a propósito del proceso de feminización del magisterio es apenas la identificación de una serie de elementos para la discusión sobre este asunto, algunos de los cuales supondrían ejercicios de investigación a profundidad, pero que para el presente análisis son señalados con la intención de tensionar la pregunta por la feminización del magisterio, valga decir, una pregunta desde lo femenino que se hace justamente una maestra. Ahora bien, ¿cómo se entiende la feminización del magisterio? Para Guadalupe García, esta se refiere a un proceso mediante el cual las mujeres se fueron incorporando paulatinamente al trabajo docente. La enseñanza entonces se estableció como lugar de trabajo femenino, y añade que una primera evidencia de este proceso se expresa en el aumento gradual y sostenido de maestras dentro de las escuelas primarias a lo largo del siglo XIX y XX en múltiples países, proceso que solo puede ser comprendido a partir de la identificación social de la enseñanza con lo que se considera los atributos propios de la mujer, dentro de los cuales se cuentan la ternura y el natural deseo de servir. De este modo, y aunque no se cuenta con fuentes estadísticas confiables, en Colombia, según una profesora del distrito, para el 2010 se registró que el total de maestros y maestras colombianas, se registró que en el total de maestros y maestras colombianas en el sector público era de 310.932, de los cuales el 70% eran mujeres, aunque en cargos directivos docentes la mayoría estaba ocupado por hombres. Además, las maestras dominaban la docencia preescolar, 96.3%, más de los 3/4 de la primaria, el 76%, algo menos de la mitad de la secundaria, el 44.2%, y menos de un cuarto de la universitaria, 22.6%. A su vez, según el estudio diagnóstico de la formación de maestros en el país, construido por Gloria Calvo en el 2004, para el caso de las escuelas normales, los porcentajes de ingreso a estas instituciones, según datos clasificados por sexo, entre los años 1903 y 2003, se evidencia un predominio de la formación femenina en esas instituciones. Por ejemplo, hacia el 93 con un 18% de hombres y un 80% de mujeres, y hacia el 2003 con un 20% de hombres y un 80% de mujeres. Dicho estudio además referencia los datos de distribución de la población estudiantil de pregrado en la Universidad Pedagógica durante el periodo de estudio, 1993 a 2003, con resultados no muy distintos a los visibilizados en las escuelas normales. Por ejemplo, para el 93, un 20% relativo a la población masculina y un 50% relativo a la población femenina. Bueno, esta información ilustra el proceso de feminización que aún es visible en el magisterio colombiano y que tuvo como punto de partida las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX.
Para aclarar el proceso, como lo había mencionado, abordaré 3 puntos de discusión. El primero, y al cual daré más énfasis, es el trabajo para el espectro femenino y escolar, de la maternidad a la enseñanza. El segundo, la institucionalización de la formación de maestras, a través de la emergencia de las escuelas normales femeninas. Y el tercero, el oficio de maestra como posibilidad de la profesionalización femenina. El primero, de la maternidad a la enseñanza. Para Caroline Streetman, en un artículo titulado La madre concienciada, retomando la metáfora planteada por Froebel, a propósito de la noción de enseñanza como una especie de maternidad y la creencia en los beneficios que reportan a los niños en las aulas las actitudes maternales, parecen derivarse de 2 fuentes: de la esfera educativa de la madre de clase media en el aula doméstica del siglo XIX y de una traducción para el mercado educativo de la educación natural, espontánea, que los observadores del siglo XIX vieron que impartían las madres pobres, preferentemente campesinas, a sus hijos. Para el primer caso, es decir, la esfera educativa de la madre de clase media, la combinación del papel de madre y educadora de niños pequeños había dejado un significativo legado de madre para el cuidado del niño en Occidente, expresado, según la autora, en numerosos diarios y autobiografías de madres de clase media en los que se detallaba, comillas, cómo aprendían a hablar sus hijos, su educación en la moralidad y los métodos por los que aprendían a leer y a escribir, como parte de la observación naturalista de la vida del niño. De igual forma, durante el siglo XVIII se visibiliza un impulso del movimiento de estudio del niño y las nacientes disciplinas de la psicología infantil y la lingüística del desarrollo, dirigidas específicamente a padres, lo que derivaba en una utilización de la curiosidad intelectual y el ejercicio de la actividad educativa en una esfera doméstica aceptada. Ello se tradujo, según Streetman, en el tránsito del aula doméstica al aula pública. Para el segundo caso, en las teorías pedagógicas se estableció la tendencia de una lectura de los instintos maternales e infantiles como base de una pedagogía, materia de los trabajos de Froebel y Pestalozzi, quienes utilizaron la observación naturalista de las madres en interacción con sus hijos para esbozar la práctica materna como la base para un nuevo orden educativo. Sea para Pestalozzi, a través de sus observaciones en Iberón, señaladas en su texto Cómo Gertrudis educa a sus hijos, o para Froebel, en las cabañas de la clase trabajadora, las madres presentaban características ideales para la maestra, las cualidades del instinto, el sentimiento y la naturalidad. Esta transformación fue posible por la emergencia de la idea de crecimiento como un desarrollo natural, una especie de lógica emocional del desarrollo, en la que se pedía a la madre, la niñera y la profesora una empatía e identificación con el niño. Pero, ¿cómo se produjo el desplazamiento femenino del hogar al aula? Habría que mencionar 2 fenómenos. El primero, relacionado con un viraje en la mirada sobre la mujer, una mujer de la cual se desconfiaba, expresada en textos como el de Elizabeth Badinter, que interroga la existencia de un instinto maternal, Don Celot, que relata la emergencia de la familia moderna, o Philippe Ariès, quien en su estudio sobre la emergencia de la infancia describe 2 sentimientos a propósito de esta: el mimoseo, o esa lectura del niño como cosita graciosa, y la preocupación moral de la cual fue objeto la infancia por parte de médicos e higienistas, en alerta ante las altas tasas de mortalidad infantil construidas por estos, que entre otras cosas supusieron una culpabilización de la tarea que hasta el momento venían emprendiendo las madres. Se señalaba, por ejemplo, en un texto de 1915 en Colombia: en algunas ciudades de Colombia la mortalidad en los niños es verdaderamente alarmante. Si en algunos centros ello puede obedecer a las inclemencias del clima o a las malas condiciones higiénicas de las poblaciones, en la mayoría de los casos esa mortalidad tiene sus causas en una alimentación poco sana y la ignorancia de las madres. Se dirige la mirada entonces hacia una madre modelo, posible a través de lo que he denominado un dispositivo de maternalización e infantilización, el cual hacia finales del siglo XIX e inicios del XX se organizó y operó a través de varios mecanismos. Entre ellos, la responsabilidad social impuesta a la madre, en sus manos se encontraría el futuro de la nación, la culpabilización a las madres, cuyas acciones contribuirían a las altas tasas de mortalidad infantil en el país, y la alianza entre médico y madre, que garantizaban una legitimación social mutua. Dicho dispositivo
además de visibilizar y construir un lugar para la madre, configuró uno para la infancia. Sin los cuidados de la madre hacia su hijo, este no podría existir. Del mismo modo que sin la presencia de dicho sujeto, susceptible de ser cuidado, desprovisto de protección, en un estado de indefensión, el papel de la madre no tendría lugar. Significó esto una apuesta por formar la madre y educarla para cumplir ciertas funciones sociales, que solo fue posible en medio del discurso de higienización, medicalización y educación que también permitió producir ese sujeto infantil en el cual se apostaban los proyectos de construcción de una sociedad moderna hacia las primeras décadas del siglo XX en Colombia. El segundo fenómeno fue la puesta en escena de la enseñanza, en consonancia con la naturaleza de la mujer. Si la naturaleza de la mujer era la de ser madre, ya lo señalaba Jorge Bejarano en 1919, médico notable por su abundante discurso educativo, al preguntar ¿qué deben aprender las madres? Respondía: aprender a ser madres, porque siendo ellas las depositarias de la continuidad de la vida, sobre quienes pesa la mayor parte de la responsabilidad en el porvenir físico y moral de la especie humana, constituye la maternidad el más sublime y el más lógico de los objetivos de la mujer. Tan sublime y tan lógico que casi no puede venir al cerebro la idea de mujer sin venir al mismo tiempo la de madre, en un texto de Bejarano de 1919. Dicha naturaleza le permitió a la mujer entrar en contacto con procesos propios de la crianza, como la alimentación, el suelo, la sexualidad y la higiene, que en el marco de la psicología del crecimiento y adaptación serán la base de la metáfora del crecimiento del niño, redirigida a la práctica de las maestras, posibilitando así la idea de Froebel de una madre concienciada, según la cual la maestra debía tratar a cada niño como si fuera el suyo, bastando para ello las virtudes femeninas de sentimiento, intuición, simpatía y empatía, cuyo efecto no solo será oficializar dichas características femeninas, según Stidman, sino visibilizar que la formación de maestras no implicaba una preparación intelectual específica, más allá de aquello propio de su sexo, por supuesto, en particular para la educación primaria. Y aquí creo que está en consonancia con lo que planteaba Noguera justamente a propósito de la formación de los maestros y los saberes propios de la formación de los maestros. El segundo asunto que pongo en tensión es la institucionalización de la formación de maestras. Este proceso ocurre en Colombia a través de la implementación de las escuelas normales femeninas en la década de los 70 del siglo XIX. Sin embargo, siguiendo a Marlene Sánchez y María Solita Quijano, no puede reducirse a este asunto la feminización del magisterio. Antes bien, lo que denota es la manera en que a través del modelo normalista se fue apropiando el presupuesto que la mujer es la mejor maestra. En esa perspectiva, las autoras describen los saberes correspondientes a la educación de las mujeres, cercanos a los principios de la pedagogía católica, siguiendo aquí a Saldarriaga, en especial a través de los desarrollos de la noción de naturaleza del hombre, en la que se concibe su desarrollo como el perfeccionamiento, realización de sus potencialidades y finalidades. Idea cercana a la psicología racional, y no desde una perspectiva educativa. El principal representante de esta idea fue el pedagogo colombiano, y no desde una perspectiva evolutiva. El principal representante de esta idea fue el pedagogo colombiano Martín Restrepo Mejía, autor de trabajos como Elementos de Pedagogía, el texto usado hasta 1930 en la formación de las escuelas normales del país, Pedagogía Doméstica, o los múltiples artículos publicados en el periódico La Niñez, del cual fue fundador. También se identifican los trabajos del sacerdote jesuita español Ruiz Amado, quien elaboró una amplia reflexión sobre las diferencias entre hombres y mujeres a partir de la naturaleza humana, en específico a partir de la vida física, visible en trabajos como la educación moral, la educación de la castidad, la educación religiosa o la educación femenina. De este modo, el cruce entre la educación femenina y la formación normalista lo supondría el concepto de naturaleza humana, cuyo fin sería la moralización, que, entendida como una misión, significó imponerse un deber en el orden de lo divino y de lo social, adquirir el compromiso de cumplir con esa finalidad de acuerdo con una naturaleza previamente asignada, que para la mujer, como para la madre, se destinaba a la familia,
y como maestra a la escuela. Posible a través del cultivo de ciertas cualidades y virtudes orientadas a la sencillez, modestia, dignidad y paciencia, entre otras, así como al autogobierno que supuso dominio de sí y educabilidad de la voluntad. Sánchez y Quijano retoman la idea de amor pedagógico, que en el marco de las apropiaciones locales de la pedagogía católica, a propósito de los planteamientos de Pestalozzi frente al amor materno, recurre a las cualidades que solo las mujeres poseen, que dicen las autoras, según hay ciertos indicios de que serían solo estas cualidades poseídas por las mujeres, dada su naturaleza. Entonces, en una cita de Guarín de 1876, se señala: el maestro no podrá ser dulce, y menos si es sensible, cuando no ha aprendido a sostener una lucha interior en que pueda resistir, sin salir de su calma habitual, las fuertes contrariedades que vienen a provocar su enojo. Para conseguirlo, se dedicará resueltamente a reprimirse, teniendo en cuenta que los buenos resultados de su celo dependen principalmente del dominio que tenga sobre sí mismo, y que el amor es el secreto más eficaz para mantener bien a los niños. Con el tiempo ya no tendrá que hacer muchos esfuerzos para contenerse, y aunque el desorden le sea intolerable, con su moderación sabrá reprimirlo más eficazmente. En la escuela todo concurre a ejercitar la paciencia. Entonces las cualidades allí serían justamente la dulzura, el amor y la paciencia. El tercer elemento puesto en tensión a propósito de la feminización del magisterio: la maestra como posibilidad de profesionalización femenina. Esta tensión evidencia que sin lugar a dudas el magisterio le ofreció a la mujer una excelente posibilidad de ingreso al mercado laboral. En tanto, el ser maestra era una labor que le permitía a la mujer recurrir a los principios del buen gobierno de la casa al organizar el día doméstico en el aula, desplazándose del aula al hogar y admitiendo que mujeres jóvenes se convirtieran en maestras, incluso sin ser madres, pero guiadas por su naturaleza femenina. La educación primaria entonces se convirtió en el espacio ideal para el ingreso de la mujer al sistema de trabajo remunerado. Sin embargo, hay que señalar que dicho ingreso de la mujer a este sistema estuvo dominado por oficios que respondían a su supuesta naturaleza, es decir, que sus cualidades de dedicación, paciencia, protección y cuidado se pusieron al servicio ya no solo de sus hijos, como madre, sino además de enfermos, como enfermera, oficinistas, como secretaria y, por supuesto, alumnos, como maestra. Lo anterior define este tipo de actividades como domésticas, valga decir, oficios destinados al servicio de otros. Por otra parte, es evidente que sin la emergencia de la infancia y con ella del alumno en el proceso de escolarización no hubiese sido posible ni la inscripción de la mujer al campo del hogar ni su desplazamiento a la escuela. Por lo tanto, la constitución de la infancia se constituye un elemento de doble vía, pues así como la infancia débil, heterónoma y susceptible de cuidado no es posible sin una madre y una maestra, estas no existirían sin un infante a proteger. Por otra parte, leer la feminización del magisterio, según Fernández Erguita y San Román, produce efectos inesperados, puesto que, primero, desde cierta literatura se considera que el reconocimiento de la mujer en estas, comillas, semiprofesiones, implicó ubicar a la mujer en un estado de subordinación, al admitir la disposición femenina a aceptar la autoridad. La posición económica relativamente más desfavorable o la participación en oficios de menor reconocimiento público. Segundo, para el caso de la educación de las niñas e incluso de los niños, el ingreso a la escuela primaria no necesariamente supondría un desplazamiento del hogar a la escuela. Antes bien, dicho desplazamiento se lograría en secundaria, donde hay un buen número de profesores hombres que permitirían pautas de interacción y relaciones de roles diferentes. Y tercero, el proceso de feminización del magisterio podría intensificarse, dado que el referente directo de las niñas sería justamente el de las maestras. Son entonces estos asuntos: el tránsito de la maternidad de la enseñanza, la institucionalización de la formación de las maestras, el oficio de maestra como posibilidad de profesionalización femenina, asuntos para la discusión sobre el proceso de feminización del magisterio en el país, elementos que requieren mayor profundización e incluso apuestas investigativas serias en el campo. Para finalizar, quisiera señalar que continúa siendo
objeto de interrogación la formación de maestras, en especial de preescolar e infantil, con este marcado sesgo maternal e incluso infantil, lo que la distancia del escenario intelectual o académico y hace que una de las denominadas por Martínez Noguera y Castro como huellas de emergencia del maestro en Colombia, la ilusión intelectual del maestro, siga siendo justamente eso, una ilusión. Muchas gracias.